un poquito más, había estado acá, entonces voy a tratar de hacerlo mejor. Qué privilegio, gracias por invitarme, en serio. Un saludo especial de la Iglesia Aposento Alto Musú, en el sur de la ciudad. Allí hago parte del presbiterio, junto con otros dos hombres. Estamos pastoreando esta iglesia desde el 2009. Ha sido enorme bendición y todos ellos sabían que veníamos para acá y estaban muy contentos. Gracias por la invitación. Les invito a que vayamos a la poderosa palabra del Señor, al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, la versión que Juan tiene de los hechos del Señor Jesús. Yo he titulado este sermón, esta enseñanza, ¿se acabó el vino en tu matrimonio? ¿Se acabó el vino en tu matrimonio? He titulado esta enseñanza. Quiero decirles que junto con mi esposa hacemos parte de un ministerio que trabajamos con parejas y con personas que atraviesan el quebranto sexual. Por eso casi todas nuestras enseñanzas están muy orientadas hacia la pareja. Y los solteros van a aprender mucho también. ¿Podemos leer, hermanos? Voy a leer en Juan 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por darnos a tu Santo Espíritu, el cual convence, redarguye, hace que lo espiritual, Señor, en nosotros sea vivo, sea claro, que te podamos reconocer cuando vemos al Señor Jesús. Reconocemos, Señor, Padre Celestial, que es imposible saber quién es el Señor Jesús si no es por el poder de tu Espíritu Santo. Por tanto, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu se cierna sobre este sitio, que nos hables de manera individual a cada uno de nosotros y de manera congregacional a esta iglesia de la 126. Padre nuestro, queremos rogarte que nuestras vidas sean un ejemplo de lo que significa que Cristo haya sido invitado a nuestros matrimonios. Padre, dame humildad, sencillez y claridad para transmitir los dichos tuyos. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. La institución más grande que Dios ha hecho en la tierra o sobre la tierra, ¿cuál será? El matrimonio, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Una institución hecha antes de que el hombre cayera en pecado, de hecho. Y eso tiene que llamarnos desde ya poderosamente la atención, porque Dios no esperó que el hombre cayera en pecado y luego sí institucionaliza el matrimonio. ¿Por qué no ahí sí funda el matrimonio? En ese orden de ideas empezamos a ver que el matrimonio está hecho para gente perfecta. Ese era el propósito del Señor. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo entender por qué tenemos tantas dificultades en nuestro matrimonio. Es interesante el matrimonio porque la Biblia comienza con un matrimonio. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Satanás atacó a la primera pareja hasta cuando esperó que Dios hubiera casado al hombre. La Biblia comienza con un matrimonio. Como lo vemos acá, como lo vamos a ver hoy, el ministerio público del Señor Jesucristo comienza en un matrimonio. Él no había hecho ningún milagro hasta este momento. El que vamos a ver hoy es el primer milagro que el Señor Jesús va a hacer. Y la Biblia termina con un matrimonio. Allá en Apocalipsis 19 vemos cómo el Señor termina, el Padre Celestial, ¿cierto? Casando, digámoslo así, vemos el matrimonio del Señor Jesucristo con la iglesia. De manera que es impresionante la forma como Dios llama nuestra atención a la segunda relación más importante que tenemos con Dios. La segunda relación con Dios es, primera, obviamente la de nosotros con Él, a través del Señor Jesucristo, la salvación. Pero la segunda relación, que a lo largo de las Sagradas Escrituras, el Señor va a estar tratando con bastante delicadeza y llamándole la atención al hombre, es el matrimonio. De hecho, nos dice que por esa iglesia, absolutamente a todos los casados, nos pedirá cuentas. El Señor no pedirá cuentas por esta iglesia local, sino a los pastores, a sus ancianos, a los que estén, digamos, en esa, pero a los casados, a todos nosotros, tendremos que dar cuenta
de las personas que se quedaron en camino. Esperemos que no se quede en camino ni mi esposa ni mis hijos, porque ese es el proyecto del Señor. Algunas iglesias enseñan falsamente, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo realizó milagros, pero como vamos a ver, era imprescindible y llama poderosamente la atención que justamente el primer milagro Cristo lo haga en un matrimonio. Era necesario hacerlo así, no es cuestión de el azar o no. Está perfectamente calculado, porque la primera humanidad, esa humanidad se perdió en un matrimonio. Satanás ataca a la mujer, la engaña y hunde la humanidad. Se hacía imprescindible que la restauración de todas las cosas también comenzara en un matrimonio. Donde Satanás atacó alevosamente, Cristo viene a traer salvación, gracia, misericordia, y ese es un elemento fundamental del Evangelio según San Juan. Usted va a analizar, no vamos a entrar en detalle en eso, usted va a analizar y empieza a darse cuenta que también ahí en San Juan se habla de 7 días, de la nueva recreación, Entonces por eso a eso se refiere cuando dice al tercer día que viene contando esa nueva recreación. ¿Cómo se salva el pecador? Podríamos hacer esa pregunta. Y este primer milagro del Señor Jesucristo nos enseñará que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esencialmente nos quiere enseñar también este mensaje, que después de que una persona escucha la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios y reacciona a la palabra de Dios, por fe, cree en esa palabra, es salvado. Dios le salva. Ya Dios ha hecho absolutamente todo. Toda la salvación ya fue obrada en la cruz. Ahora el hombre necesita creer y, como Pablo le dice a Timoteo, echar mano de esa salvación. Debe aceptar lo que el Señor ha diseñado. En este versículo 3, yo he llamado a este versículo 3, hay una multitud sedienta. Dice el versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Versículo 3 lo he llamado así, una multitud sedienta. Y pienso y digo, ¿no es este un cuadro del mundo perdido hoy también? La gente anda detrás de un hombre, creyendo encontrar esa satisfacción, necesita encontrar respuestas. La cruz sigue siendo un interrogante en el horizonte para el hombre, porque el corazón del hombre está hecho de tal manera que necesite de Dios. El mundo saborea todos los placeres del mundo, pero no hallan ni satisfacción personal, ni encuentran alguna. Y con el correr del tiempo, todas esas cosas que les encantaban, que les gustaban, también pierden su sabor, también se acaban. Sexo desordenado, drogas, alcohol, pero ninguna de estas cosas llenan el corazón humano. Casémonos los hombres con los hombres, de pronto eso nos satisface. Mujeres con mujeres, en la India se están casando hombres con animales, pero nada de eso satisface el corazón humano. Y lo doloroso, queridos amigos y hermanos, es que muchos matrimonios también recurren a soluciones como esta, cuando empieza a acabárseles el vino en el matrimonio. Cuando ese sabor, ese buqué que tenía nuestro matrimonio empieza a decaer, porque decaerá. A los solteros les decimos, los casados, que el enamoramiento dura por ahí 2 años. Y el desafío pasa ese es el desafío, que nosotros después de 2 años de enamoramiento pasemos de enamorados a románticos. El matrimonio debe sufrir esa transición, debe pasar a ese romanticismo, o si no cae en el hastío. Es indefectible, porque los sentimientos se evaporan, se acaban, porque son eso, sentimientos. Por eso nuestra relación con Dios no puede estar basada en los sentimientos, yo siento, no, yo creo. Porque los sentires, no es que yo no siento que el Señor está conmigo, no importa que usted no sienta, lo importante es que usted crea que Él está, amén. Eso es lo importante, es que pequé y creo que Dios está conmigo. No, esto no se basa en sentimientos, sino en la fe. Entonces, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios invita a los pecadores sedientos a que vengan a Cristo para hallar salvación y para hallar satisfacción. La mayoría de los creyentes experimentamos la vida eterna y eso está bien. Y Dios quiere y nos la está ofreciendo y quiere que tengamos vida eterna. Pero el Señor también quiere que tengamos vida abundante, no solamente vida eterna. Y un creyente sí puede tener, porque Dios
No es hombre para que mienta, la promesa de que tendrá su vida eterna, pero pueda que pase como Israel en el desierto muriéndose de sed. Y el Señor quiere que tengamos vida abundante y sobre todas las cosas en nuestro matrimonio, porque ese es el mejor curso prematrimonial para nuestros hijos. Ahora que mi hija la mayor se va a casar, y el otro también está por ahí noviado, lo que queremos es que nos digan: el curso matrimonial que hemos visto es el que hemos visto en tu casa. Ese es el desafío para Luz Joanes y para mí. Entonces, queridos hermanos, es maravilloso, porque cuando se celebra un matrimonio es necesario que Cristo lo reconozca. La Biblia nos cuenta, para meternos una gotica en el contexto del pasaje, que Cristo fue invitado a unas bodas. En realidad, quien fue invitada fue la mamá. Todo parece indicar que quien se casaba era un sobrino de María, de la Virgen María. Se casaba el hijo de Salomé. Eso lo dice la tradición, no la Biblia, eso lo dice la tradición, es decir, en un contexto histórico. Entonces, dentro de los invitados, a alguien se le ocurrió y dijo: invitemos a Jesús. ¿Usted invitó a Cristo a su matrimonio? Es importante invitarlo a Él. Él debe ser el número uno en sus invitados. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Va a pasar lo que va a suceder acá. Se acabó el vino. Se va a acabar el vino. Va a suceder eso. Eso es imprescindible que eso suceda. Entonces, queridos hermanos, qué bendición tan grande, como vamos a ver, Cristo paulatinamente, de invitado entre todos, comienza a constituirse en el invitado principal. Y eso le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos dicen: no, pero nosotros nos casamos por la iglesia, nosotros hicimos el proceso que nos dijo los ancianos, que nos dijeron los pastores, nosotros lo hicimos. Sí, pero es que no basta con invitar a Cristo. Es bueno, es necesario. Vuelvo a decirlo, es imprescindible. Pero tenerlo allí sentado es como, y no echar mano de Él es como no haberlo invitado. Necesitamos que se vaya convirtiendo paulatinamente en el centro de nuestro matrimonio. Entonces, los que quieren tener a Cristo consigo en su matrimonio, sí, deben invitarlo por medio de la oración, deben invitarlo cuando se les acaba el vino, y Él vendrá, con toda la seguridad de que Él vendrá. No basta con decir, repito, mi matrimonio fue eclesiástico, no basta. Yo he escuchado parejas que llevan 20, más años que yo, nosotros llevamos 25, hay gente que lleva 35, pero nunca, y se casaron incluso por la iglesia romana. Es un matrimonio también válido, porque el matrimonio no fue hecho diseñado para el cristianismo, sino para la humanidad. Por eso todo matrimonio es válido en ese sentido, si se hace como el Señor dice que se tiene que hacer. Entonces, cuando uno ve a muchas personas y dice: pues ustedes son cristianos, ¿qué pasó? No han tenido quien les diga: ustedes pueden echar mano del Señor Jesús, ustedes pueden acudir al Señor Jesús, y Él, si quiere, hasta un milagro hará en su matrimonio. Entonces, vemos que había una necesidad en esta fiesta de bodas. ¿Cuál era la necesidad? Se acabó el vino. Y no era porque la gente estuviese, el novio, ¿no? O el maestresala, como dice en la versión anterior, la Reina Valera, o como dice aquí el encargado de la boda, ¿cierto? No es porque fuera una persona que no tuvo la previsión de traer vino. No. El contexto nos muestra que fue que le estaban dando duro al tema. Porque esto no era una boda. Sí. No, esto no era una boda que duraba como hoy en día acá, que dura por la noche, ¿cierto? Terminábamos un rato, digamos, en Musú sucede eso, la boda comienza, termina la boda por ahí a las 6, sigue la reunión hasta la 1, bueno, algunos seguirán, ¿cierto? Pero en este contexto cultural no era así. En este contexto cultural duraban hasta 3, 4 y 5 días. Oiga, la cosa era bien interesante, ¿no? Para nosotros los colombianos felices estamos allá, ¿no? Yo me acuerdo eso cuando estaba uno de colombiano a las 5 de la mañana, le decían: se acabó el traje, echen lo que haya. No es pura casualidad que en efecto haya sucedido, digamos, de alguna forma lo mismo con esta pareja. Y queridos, les quiero decir que los que son dados a preocuparse por las cosas del mundo, o a creer, vuelvo y repito, que el mundo les puede ayudar, porque esa es la otra, ¿no? Porque lo duro, bueno, está bien cuando los que no son creyentes utilizan al mundo para que les ayuden en su asesoría matrimonial. Oiga, pero lo terrible, y lo digo a boca llena y con respeto, pero estoy en la posición del Señor Jesús, pero tampoco quiero abusar de ella.
Pero lo terrible de esto es cuando los cristianos quieren utilizar los métodos del mundo para que les ayuden en su matrimonio. Si es lo contrario, somos nosotros los cristianos los que tenemos que inspirar, usar nuestro matrimonio para que muchas personas conozcan al Señor Jesús. Lo terrible es cuando nuestros hijos dicen, no, pero es que el matrimonio suyo tampoco funciona, papá. Y usted quiere que yo vaya a esa iglesia, ¿ya qué? Si yo no veo que funcione la vida de ustedes. Yo veo que usted trata a esta señora acá, le da duro, ¿no? Y el domingo están allá levantando manos santas. Entonces, duro, pero es así. Eso es, digamos, la constante que nosotros hemos visto cada vez que estamos asesorando pareja. No digo que siempre sea lo mismo, pero hay una constante en eso. Porque realmente el matrimonio de los cristianos, como dijo el poeta británico Guillermo Cooper, dijo, el matrimonio cristiano es el único pedazo del paraíso que quedó acá en la tierra. Dijo, si alguien quiere saber cómo es el cielo, debería haber el matrimonio de un cristiano. En eso estamos todos. No estoy hablando como quien observa el cadáver de alguien, no. Estoy hablando como alguien que también tiene estas luchas. Y por enseñar estos principios, en modo alguno trato de decir que mi matrimonio es perfecto, lejos de eso, ni más faltaba. Pero sí podemos echar mano y recurso de lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver cuál es ese recurso, porque la cosa se pone interesante y en cualquier momento me apagan el sonido a mí. Entonces tengo que ir rapidito. Vamos a ver entonces, dijo el que el versículo 3 le llamé, hay una multitud sedienta. El versículo 4 le puse el diálogo del Señor Jesús con su madre. Entonces le dice el Señor, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. El versículo 4. El término, estoy en una versión internacional. El término mujer no sugiere una falta de respeto ni siquiera de afecto. De hecho, el Señor Jesús también vuelve y lo emplea con su madre cuando está en la cruz, ¿no? Recuerden cuando la Virgen María está en la cruz, ¿cierto? María la Virgen está en la cruz, el Señor Jesucristo no le dice mamá, porque ya cambian las relaciones, ya va a cambiar las relaciones completamente. Por eso le da un hijo que es Juan, que es el escritor a propósito de este evangelio, porque las relaciones cambian. Cada vez que uno se acerca a la cruz, las relaciones cambian. Y ella tuvo también que acercarse, como todos los seres humanos, a la cruz. No hay una sola persona en la humanidad que pueda decir, yo soy salvo y no me acerqué a la cruz. No, María también tuvo que acercarse a la cruz para ser salvada y conocer quién es el Señor Jesús allí. Entonces, en ese orden de idea, cuando el Señor dice mujer, no es una falta de respeto, más bien se dirige a gente con alto rango, ¿no? A la gente, se le llama señora en ese contexto, y hoy en día también se le llama así. Algunos piensan que María, la iglesia romana, piensa que María deseaba que el Señor aprovechara este momento para presentarse públicamente como Mesías. Y yo no voy a entrar ahorita en una controversia, ni más faltaba, porque sí que ahorita hay mucha alegría por la visita de Francisco, pero no necesariamente tiene que ser ese significado, porque todos tenemos el mismo ministerio, si a eso se llama de intersección. Si María tiene un ministerio de intercesión, nosotros también tenemos un ministerio de intercesión. Sino que lo digo para también dejar fija esa posición, porque mucha gente dice, especialmente ellos, allí está el ministerio de María. Vea, María intercede, María es la madre y casi que le ruega al Señor Jesús para que el Señor Jesús haga que el Padre Celestial deje su enojo con nosotros y entonces en consecuencia actúe. Pero eso no es cierto, sencillamente no es cierto, porque nosotros hemos entendido como cristianos que quien obró eso es el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos reconciliados con el Padre, no el Padre con nosotros, que el Padre con nosotros no. Fuimos nosotros los que levantamos el puño, nos alejamos, ¿cierto? Y Pablo dice que era necesario que apareciera Cristo e hiciera propicio otra vez la actitud del Padre hacia nosotros. Entonces es el Señor Jesucristo y a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la intersección, no solamente a María. Todos los cristianos tenemos el ministerio de intercesión y acabamos de hacerlo. Entonces, queridos hermanos, en ese orden de ideas, nosotros vemos que cuando queremos pedirle al Señor algo, no necesitamos ir ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a San Judas, ni al divino niño Jesús de Atocha, ni al de acá del 20 de julio. Vamos al Señor Jesús y hablamos con Él, exponemos nuestro caso. Ahora,
Y si es el caso de mi matrimonio, exactamente lo mismo. Dios ha colocado hombres y mujeres dentro de la iglesia, ¿cierto? Con dones para que nos ayuden, para que trabajen la consejería y nos ayuden. Claro que eso también es perfectamente válido. Pero lo que estoy hablando acá es de echar por tierra ese concepto de que solamente María tiene ese ministerio de intersección y que el Señor deja de estar bravo y luego el Señor vaya a hablar con el Padre y también dejan de estar bravos todos, porque todos están bravos. Ese es el concepto que se tiene allí y luego con mucho respeto. Muchos sigamos al versículo 5. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Esto es hermosísimo, porque a este versículo yo lo he llamado hacer lo que él dice. Y todos los que amamos a la Virgen María, debemos hacer lo que ella nos invita a hacer. ¿Qué nos invita a hacer María? A hacer todo lo que Jesús nos dice. No llegue a ser consagrado. Consagrado en la iglesia romana quiere decir los que ya están en la última etapa para ser sacerdotes católicos, pero alcanzamos a estar, digamos, en esa dirección por algún tiempo. Entonces a uno le dicen en ese sentido, hablaba yo con una persona y dice, pero es que ustedes los protestantes, me decía un compañero ex seminarista, me dice que ustedes los protestantes no quieren a la Virgen María. Y no, eso es mentira, nosotros sí la queremos y la amamos. Y yo también le digo a los hermanos, y en Musú hablo mucho sobre ese tema, porque infortunadamente hay muchos cristianos que hablan mal de la Virgen María. Y yo digo, ¿por qué? ¿A quién le gustaría que le hablaran mal de su mamá? ¿A nadie? Pero nosotros, ¿sabes? Creemos que al Señor Jesús sí le gustaría que hablaran mal de la mamá de él. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo digo, ¿por qué no hay sermones sobre María? Tenemos sermones sobre Moisés, sobre todos, sobre Miriam, sobre Ruth, qué maravilla. Casi todos los que predicamos en las bodas hablamos del matrimonio de Ruth, ¿cierto? Pero no utilizamos sermones de María. ¿Por qué? Si la palabra del Señor dice que entre todas las mujeres hasta ese momento fue la escogida por el Señor. Algo tiene que tener. Algo tenía que tener José, el carácter de José, el esposo de María, para que el Señor les encargara el cuidado de sus hijos en los primeros 30 años. A los 30 es muchacho apenas, dice mi mujer. Sí, mi esposa dice, no, a los 30 son los hombres apenas mi muchacho. Y o sea que ahorita con David estamos todavía con niño, porque apenas tiene 22 años. Ay, gracias. Sí. Luz Giovanni es la que tiene esos cálculos. Dice hasta los 25 son niños, mi muchacho, y hasta los 30 ya. Bueno, ustedes las mujeres entienden más que nosotros. El tema es que yo le dije al hombre, no, nosotros sí amamos a María. Y ustedes los católicos deberían amar a María. ¿Cómo amar a una persona es obedecerla? ¿O no? Claro, obviamente. ¿Qué dice ella? ¿Hacer todo lo que yo diga? Dice, vayan a mi hijo. Ya nos dio el consejo que era. Nosotros sí la amamos. Nosotros sí estamos demostrando que queremos y la amamos y la respetamos y la honramos. Entonces esta expresión de María lo que expresa es fe. ¿Por qué debemos significar eso? Debemos significarlo porque esta expresión de María justamente eso nos da confianza. Acordémonos que el Señor Jesús no había hecho ningún milagro hasta este momento. Ella lo único que tenía era lo que había sucedido, un embarazo sobrenatural. Bueno, eso era algo ya sorprendente, ¿no? Ella había guardado eso en su corazón. Ya no estamos hablando ahorita de María, pero digamos que nunca había visto un milagro hacérselo al Señor Jesús. Nunca lo había visto. Entonces demuestra algo maravilloso en ella: sumisión a su hijo, confianza en su hijo, y sabía que él era, porque el ángel le dijo, lo santo que hay en tu vientre es hijo de Dios. Entonces, en ese orden de ideas nosotros sí la amamos. Versículo 6, que esto se va poniendo bueno, creo yo. Ella no le dijo, mi hijo, pero ¿por qué me habla así? O yo no le estoy pidiendo para que hagamos una vaca. Porque eso podría ser, ¿no? En la época de uno le decían eso a uno. Se les acabó el whisky. ¿Cómo? Se les acabó el whisky. Bueno, ¿qué hacemos los dos? Que sirvan aguardiente y cerveza. No es que decía mucha gente. No. Esta es una cosa maravillosa lo que va a ocurrir acá. Porque aquí es donde comienza el corazón del sermón. Dice el versículo 6, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100,
litros. Había allí 6 tinajas de piedra. El Evangelio de Juan, no voy a decir mucho, el Evangelio de Juan es el Evangelio más espiritual que hay. Cuando estamos estudiando, entonces le decimos a los estudiantes, ojo que el Evangelio de Juan es muy espiritual, pilas con caer en la alegoría. Cuando es alegoría, lo que Juan dice, esto es alegoría, esta alegoría habló Jesús, pero Juan sí es muy espiritual, su evangelio es muy espiritual y se tiene que tener mucha sensibilidad con los elementos que él emplea. El hisopo, dijo, cuando estaba en la cruz traían un hisopo para hacer referencia ya a Éxodo. Juan es muy simbólico, muy simbólico, muy simbólico. Entonces, aquí el 6 habla o representa al hombre. En la gematría bíblica el 6 representa al hombre porque el hombre fue hecho en el día sexto, así como el 7 representa a Dios, ¿cierto? O a la plenitud de Dios, mejor, porque quien representa a Dios es el 3. En la gematría bíblica lo que nos muestra es que el 6 es el número del hombre. Por eso el número de la bestia será ¿cuál? 6, 6, 6. O sea, la plenitud, el humanismo a su más alto esplendor, es lo que nos quiere decir allí Juan. El humanismo en su más grande esplendor, porque hoy en día lo vemos, ayer lo vimos, estos días lo hemos visto aquí en Colombia. No importa, lo importante es el amor, no importa nada más. El humanismo, el hombre por el hombre, todo para el hombre. Entonces acá es bien interesante porque las tinajas o vasijas representan el corazón del hombre, que está duro, que está duro, que está vacío. 6 tinajas, son de piedra, están vacías. Y la Biblia dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. La Biblia trata al hombre como eso. A la mujer la trata como ¿qué? ¿Como a qué? ¿Como a qué? Vaso, no frágil, sino más frágil. Como vaso más frágil. Pero nosotros los hombres también somos tratados como vaso. Ahí está en 2 Timoteo la base bíblica. Somos tratados en ese sentido como tinajas. La palabra de Dios compara al ser humano con una vasija. Y eso es lo que es. Allá en Jeremías también el Señor haciendo, el alfarero haciendo una vasija. El Señor usa esas analogías, esas ilustraciones. Nos quebramos muy fácil, pero Él dice, yo los puedo volver a hacer. Porque somos hechos de barro, como las vasijas. Por esa es la ilustración o la analogía que la Biblia utiliza en ese lenguaje. Y además somos muy frágiles, nos caemos y nos matamos, nos quebramos. Entonces la palabra del Señor en este contexto se pone interesante porque la vida del pecador parece muy encantadora por fuera. La vida del pecador parece muy buena por fuera, pero Dios ve que está vacía e inútil a no ser que Él haga un milagro, como va a suceder acá. Versículos 7 y 8, le coloqué a llenadas con agua. Entonces usted va haciendo por favor la analogía de que el corazón humano es una vasija de barro y vacía. Una vasija de barro y vacía. Y vamos a mostrar que en efecto esa es la ilustración que está en la cabeza del apóstol Juan cuando escribe este milagro. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. En la Biblia, queridos hermanos, el agua para lavarse o tomar es una imagen de la palabra de Dios. Ahí vamos viendo cómo se van componiendo las dos cosas. Voy a volverlo a repetir. En la Biblia, muchas veces se utiliza que esto es agua, que esto es agua. Es uno de las formas como Dios, por ejemplo, vayamos un momentico a Efesios, deje su marca y ya volvemos. Vayamos un momentico a Efesios para probarles bíblicamente o probarnos bíblicamente que en efecto es así. Efesios 5, 6. Está hablando del contexto del matrimonio, cómo los hombres tenemos que santificar a las esposas, está hablando de nuestros roles, allí el apóstol Pablo, ¿no? Ese es el pasaje por excelencia. Entonces dice el versículo 26, para hacerla santa. Voy a leer desde el 25 para ver el contexto, ya que en esta versión aparece así. Esposos, dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Ahí va. Él la purificó lavándola mediante, ¿cuál es el agua?
Y hemos encontrado con mi esposa, ustedes no saben lo terrible, hablo con los hombres, lo terrible que es encontrar el corazón de una mujer acabado. Porque la mujer fue esencialmente hecha para ser edificada o destruida por acá, por el oído. Entonces cuando a una mujer se le dice que es fea, y aquí sí quiero ser muy solemne, que es tonta, o sea, el hombre destruye a la mujer por medio de su palabra. Por eso dice que lo que necesita, el contexto aquí, no me voy a meter mucho, pero el contexto aquí de Efesios, lo que nos está diciendo es, usted como esposo tiene que utilizar su palabra para santificar a su mujer y presentársela como usted quiere que ella sea. Lo que nos está diciendo aquí Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Porque a través de las palabras es que las destruimos o las edificamos. Porque el corazón de una mujer es así. Y así fueron diseñadas, así como nosotros fuimos diseñados por Dios para casi que todo vivirlo psicológicamente a través de la vista. El hombre esencialmente es sexual, la mujer esencialmente es emocional. Esa es la base como Dios nos ha hecho para que haya ese complemento absoluto. Entonces, quería solamente decir eso. Aquí en este contexto vemos que las palabras, ¿cierto? La palabra del Señor dice, vuelvo y lo repito, o nos hace referencia a que se refiere a la Biblia. Entonces usted va entendiendo paulatinamente lo que yo quiero descubrir con ustedes. Estos hombres cogen las tinajas llenas de agua, vacías, perdón, y de piedra, y las llenan de agua. Nosotros tomamos la palabra del Señor que es agua y tenemos que depositarla en el corazón del hombre que es duro como una piedra. Duro. Yo me acuerdo cómo era el mío. Duro. Duro, duro. Cuando yo llegué a Cristo, yo pasaba noches enteras llorando. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Los que hemos saboreado el pecado de una manera cruda y ruda, cuando llegamos al Señor, mi esposa se levantaba. Llevaba yo muchos años, pero muchos años que yo no lloraba. Y cuando llegué, los cristianos volvemos después muy sensibles, casi que lloramos por todo. Porque eso es lo primero que dice el Señor: les cambiaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. No es mi palabra, dice el Señor, no es mi palabra como martillo, ¡pam!, que rompe la piedra, que rompe el corazón de piedra. Eso dice el Señor. No es mi palabra como martillo que los coge a ustedes con ese corazón de piedra, y hemos sido golpeados en el corazón, o si no, no llegamos. Qué hermosa la forma como habla Dios. Entonces, aquí la forma como Dios convierte el corazón de piedra en corazón de carne exclusivamente es porque se pone la palabra de Él en nosotros. Y vamos a ver qué sucede cuando eso pasa, cuando eso acontece. Entonces, queridos hermanos, todos los sirvientes, aquí hay sirvientes, todos los que somos cristianos somos sirvientes, por si acaso. Sí, todos los que somos cristianos somos servidores, somos sirvientes. Nuestra labor es darle la palabra de el Señor a los hombres. No es nuestra labor salvarlos. Dijo un hombre de la iglesia hace 200 años, llamado Spurgeon, dijo: no es nuestra labor salvar los hombres, es nuestra labor llevarlos al Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llevamos a través de la predicación, de la enseñanza, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en el estudio, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro entorno, porque somos cristianos 24 horas. Y estamos enseñándole a la gente y le tenemos que estar hablándole de la palabra del Señor, especialmente con nuestra manera de vivir, por supuesto, dice Pablo a Tito. Vive de tal manera que Satanás se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes. Porque la Biblia no se defiende con teología, la Biblia se defiende con la manera de vivir, como vivamos. No me digas tanto lo que crees, muéstrame cómo vives y vemos a ver si realmente la Biblia tiene ese poder transformador. El secreto no es dominar la Biblia, el secreto es que la Biblia nos domine a nosotros, que trabaje en nosotros. Entonces, vemos acá que los sirvientes sabían de dónde venía el agua. Ellos lo único que habían hecho era hacer caso. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer caso. Y al igual que el siervo de Dios, llenar el corazón del no creyente con la palabra. Cuando hablamos a Cristo, cuando hablamos al Señor, debemos exponer con humildad nuestro caso ante Él y luego encomendárselo a Él,
para que el Señor, si quiere, haga un milagro como sucede acá. Esa es la labor de nosotros. Debe haber parecido necio a los siervos semejante orden del Señor. ¿Será que están? Si yo hubiera estado allí, yo digo, pero estos no están tan borrachos para que confundan el vino con agua. Tal vez yo hubiera dicho así, ¿no? Debió haberles parecido necio. Pero es que Dios actúa así, porque si no, no son milagros. El principio de un milagro es que vence. Es que este hermano tiene el don de sanidad. Bueno, qué chévere. ¿Por qué? ¿Qué cáncer sano? No, yo tenía dolor de cabeza, oró por mí, me curé. Eso no es don de sanidad. Los milagros es que una ley superior vence una ley inferior. Eso es un milagro. Eso necesitamos nosotros entender eso. Entonces acá parece, yo digo, si yo hubiera estado allí, pero ¿qué dice el Señor en 1 Corintios 1:27? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hablando desde un contexto de la sabiduría y de la filosofía. Contestando allí Pablo en 1 Corintios, ¿por qué Dios nos salva por medio de la filosofía, ni el razonamiento abstracto, sino por medio de algo tan loco como un muerto en una cruz? Digamos que es el escándalo de la cruz que Pablo presenta allí. Lo necio del mundo, dice, y en ese orden de ideas nosotros, los cristianos, dice Pablo, y especialmente, obviamente, los hermanos de Corinto, que no eran como muy eruditos, pero Pablo les dice, pero el Señor los escogió a ustedes para avergonzar a los sabios, para anunciar estas maravillosas, porque avergonzamos es cuando hablamos, no trata de avergonzar a una persona en su persona, o en su carácter, o en sus defectos físicos. No, cuando hablamos del Señor, cuando una persona dice, me resisto a creer lo que usted dice, me molestan esos cristianos son de atar. A mí me pasaba así. A mí en la oficina, yo no era creyente y me decían, ahí pasa un cristiano, viene un cristiano. Y yo decía, ¿en serio? Y yo los miraba por la ventana. Y caminan como nosotros. A mí los cristianos me parecía la gente más extraña. Pero la gente más extraña, porque estaba yo muerto en mis delitos y pecados, y porque los cristianos a veces nos portamos así, extraños para la gente, raros para el mundo. Pero yo voy a Jesús y este Jesús es diferente. Yo hablo de un cristianismo como religioso, y yo veo a Cristo yendo a bodas, y yo veo a Cristo no hablando, no cogiendo la Biblia y estregándosela a la gente, sino hablando con las personas. Definitivamente hay un Jesús que no conocemos, o por lo menos a mí me pasaba eso. Un Jesús de teología, un Jesús histórico. Pero este Jesús es muy diferente, es un Jesús que está con las personas, que habla con la prostituta, que habla con el jefe del cartel de impuestos, como era Zaqueo, que entra pese a que la religión se escandaliza. ¿Dónde entró Jesús? ¿Dónde Zaqueo? ¿En serio? ¿Y el que entró a hacer allá? ¿A reprenderlo? No, a tomar vino y a comer pan con Zaqueo. Este Jesús sí es de atar. Es un Jesús diferente, distinto, lleno de gozo, de vida. Los niños y las mujeres, échenlas para allá. Y el Señor coge y le da duro a los apóstoles. Déjenme pasar a los niños para acá. Qué diferente es este Cristo. Este Jesús que a veces no conocemos. Ese Jesús que a veces la historia, especialmente la religión, no nos deja ver. ¿Recuerdan ustedes la historia ya de Zaqueo? Zaqueo era un hombre enano, pero un hombre que tenía muchos problemas. Nunca había entrado al templo porque lo echaron. Bueno, cuando niño sí, para hacerle seguramente la circuncisión y todo. Pero como se había vuelto un traidor, fue sacado del templo. Personas como esas no entraban al templo. No podía hablar con un rabino. Y se entera que el Señor Jesucristo venía a Jericó. Y este enano tenía un problema, que era bajito de estatura, ¿no? Tal vez una analogía al ser humano. ¿Y se sube en qué? En un árbol, igual que el hombre que se subió en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Se sube en un árbol este hombre y desde allá quiere mirar a Jesús. Y lo más sorprendente es que él le dice, ¿qué le dice? Zaqueo. ¿Y quién le dijo que yo me llamaba Zaqueo? ¿Cómo sabe que yo soy Zaqueo? ¿Cómo sabe que yo lo quería ver a él? Él nos conoce. Él sabe quién es cada uno de los que estamos acá. De manera que no tenemos que tener temor de llamar al Señor y decirle, Señor, mi matrimonio hace aguas, o lo que sea. Estoy en el contexto del matrimonio. Si usted no es creyente y ha sido invitado,
le animamos a que entienda cómo estamos depositando el agua, la palabra de Dios en su corazón para ver cómo se salva un pecador. Entonces aquí sucede el milagro, versículo 9. El encargado del banquete, en la otra versión decía el maestresala, pero me encanta esta. El encargado del banquete probó el agua convertido en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los de la 126, los sirvientes, los de aposento alto. Nosotros sí, porque nosotros sabemos que Él hace milagros, ¿o no? Porque es que hay mucha gente que le ha quitado lo maravilloso, lo precioso al cristianismo. Eso es un Dios que hace milagros. Servimos a un Dios que hace milagros. Nosotros somos un testimonio de eso. Y el hecho de que no manejemos ese contexto porque tratamos de ser bien equilibrados, no significa que Él no haga milagros. Él los hace y los puede hacer y como quiera. Lo que no creemos es que hay que doblarle la mano. No. Es como se glorifica Él mejor en mi enfermedad. Si en mi enfermedad me conduce a la muerte y se glorifica a Él, será así y Él después mostrará que eso llevó para la gloria de Él. Pero si para la gloria de Él que yo sea sanado, lo hará. Por eso María le dice, hagan lo que Él dice. Y ella le dice, mi hijo, los ahorros saquemos y a qué vino vamos y compramos. Nada de eso. Eso tiene un sabor maravilloso, pero esto es un sermón, no una clase, ¿no? Entonces sigamos. Qué pena, que siempre estamos enseñando, ¿no? Bueno, entonces digo yo, cuando el corazón del pecador ha sido llenado con la palabra de Dios, pues el Señor puede realizar el milagro y traer gozo. Sucede el milagro y trae gozo. Si queremos ver que los hombres se salven, debemos obedecer a Cristo y darles a ellos la palabra de Dios. Ahorita que estamos con consejería bíblica, tenemos unas luchas, tenemos varias hermanas que son psicólogas, es una bendición, como toda profesión. Ellas hacen parte ahora del tema de la consejería bíblica y ellas cotejan, filtran el consejo de Dios frente al consejo humanista. Y es una tremenda bendición cuando un psicólogo llega a conocer al Señor Jesús, porque puede fácilmente discernir, distinguir y decir, esto es cierto o esto no es cierto, dentro de su rama, ¿no? En la palabra de Dios todo es cierto. Entonces necesitamos darle a la persona la palabra del Señor, hablarles de la palabra del Señor, enfocar cada situación con la palabra del Señor, porque lo que necesita el mundo no es más música, no es más educación, no es más universidades. Gloria a Dios por los que puedan ir a la universidad. Yo también anhelo que mi hija ya terminó, viene el otro, que también vaya y ojalá otro, el pequeñito también. Pero ese no es el punto, porque el punto no es formar hijos para el mundo. Vuelvo y repito, maravilloso si se puede hacer. El desafío para mí como padre es que mis hijos se parezcan a Cristo, no a mí. Entonces ahí también hay un componente que necesitamos nosotros manifestarlo cuando le enseñamos a los hombres la palabra. Bueno, perdón. Y en serio que me seco harto. Entonces nosotros estamos haciendo hoy nuestra parte. Nosotros estamos llenando las tinajas del corazón con la palabra de Dios. Confiamos que el Señor hará su parte. Y para mí que soy cristiano y para usted que es cristiano también. Porque de pronto usted tiene vida eterna, pero necesita vida abundante. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que le preguntaba a los cristianos, yo no era cristiano, ¿para dónde vamos mañana? Vamos a jugar tejo y perdónenme, pero yo también estaba en el mundo. No, porque es que mañana vamos para la iglesia. Oye, ¿y es que les dan limón en la iglesia o qué? Porque pues, usted me pone una cara, no, vamos para la iglesia. Mi mujer. O sea, somos raros, los cristianos somos raros. No sabemos cómo presentar en vez de sentir gozo. Porque somos gente extraña, ¿no? El día domingo venimos bien arreglados, vea cómo vengo yo. Es un pingüino, bien arreglado. Dejamos la puntilla vacía, como decían en mi tierra. Hoy dejaste la puntilla vacía, sí, hoy me puse el traje dominguero para que el Señor me vea. Porque eso es lo que hacemos, venimos bien arregladitos para que el Señor nos vea, ¿cierto? Pero también Él quiere ver es nuestro corazón. Yo sé que ustedes me entienden, sino que somos, porque todo el mundo sale con su pantaloneta, con su short, con su cinta, con su balaca trotada y nosotros con la Biblia bien arregladitos. Vamos para Pero si somos sabios y debemos presentarle, llegarán muchos sudados seguramente acá también. Bueno, los sirvientes sabían de dónde venía el vino, dijimos, pero la gente importante no lo sabía. El mundo no sabe.
Por eso muchas veces cuando nosotros le predicamos a alguien la palabra del Señor, debemos dejarlo donde el Señor, con Cristo. Es que yo conocí la salvación por medio de Juan, de Ovidio. No, eso nosotros solamente somos sirvientes. Nosotros solamente, nada más somos. Nada más somos. Debemos confiar en el Señor. Por eso dice que a Él le plació salvar por la locura de la predicación, pero no de la predicación así como yo lo estoy haciendo. Quiere decir del contenido de la predicación, obviamente, que el contenido de la cruz, lo que está diciendo Pablo en ese contexto. Versículo 10, ya voy terminando. Esa es la primera mentira de un predicador, no, pero yo sí voy ya. Versículo 10. Y le dijo, el encargado del banquete, le dijo, bueno, llamó al novio, ¿no? El hombre importante de la boda lo llamó. Y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, ¿sí ve que esa es la realidad? No es solamente nosotros los colombianos. ¿Cuál? El Chivas. Y después, el Old Par. Los que lo entendieron. Ya después de las 4 de la mañana, no, ese. Ya se acabó el mejor, el bueno. Pero mire lo que pasa aquí. Mire lo que sucede aquí. Dice, y cuando ya han bebido mucho, hasta agua quieren tomar. Entonces sirven el más barato. Eso no es solamente cultura de los colombianos, todo el mundo. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Increíble, ¿no? Sorprendente. Qué maravilla esto. ¿Qué nos quiere decir ahí el Señor? Vea que en Juan 1:17 allá atrás nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Dice ahí en Juan también. En el Antiguo Testamento el agua se convirtió en sangre, lo cual habla de juicio, una dispensación diferente. Pero vemos aquí que en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la iglesia, el agua se convierte en vino, no en sangre, lo cual habla de gozo, lo cual habla de gracia. Históricamente el Señor pudo haber dicho a María, no, que se vayan para su casa, que están todos borrachos, vea que el par se están agarrando, que se vayan todos para la casa. Históricamente puede haber sucedido eso. O sería que esa gente no pelea después de tomar, solamente los colombianos. Bueno, eso es lo bueno de traer la Biblia a nuestros días, que es exactamente lo mismo. Son seres, ellos necesitan, o nosotros necesitamos la misma medicina que ellos necesitaban, la sangre del Señor. De manera que aquí entonces es bien significativo, porque el Señor Jesús, entonces en consecuencia, nos habla de gracia y de gozo. Eso es lo que trae, lo que quiere decir este milagro también. El vino, ¿a quién simboliza? Al Espíritu Santo, sin el cual nadie puede ser cristiano. Pero hermano, es que son varias iglesias, varias ramas del cristianismo. No, eso está bien. No, todo lo que usted diga, eso está bien. Pero las Sagradas Escrituras enseñan que para que una persona sea realmente hija de Dios, necesita que el Espíritu Santo entre en ello. Eso es imprescindible. Miren lo que se convierte la palabra del Señor, miren lo que se convierte el agua en vino. Mire, ya por efecto del tiempo, no de vino, sino por efecto de tiempo, dice Mateo 9:16, el Señor Jesucristo dice, ni se echa vino nuevo. Allí, ¿quién es el vino? El Espíritu Santo. No nos dé miedo decirlo, es el Espíritu. Le doy otro texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Antes sed qué? No lo que dice por ahí un loco, borrachos en el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Lo que nos está diciendo Pablo allí es que así como un beodo, ¿cierto? Como un borracho es controlado por el vino, no os embriaguéis con el vino. Todo lo que habla, lo habla porque el vino le quitó la razón. Todo lo dijo bajo el control del vino, ¿cierto? Y al otro día, ¿se recuerda lo que dijo anoche? No, estaba más borracho. Lamentamos su invitación. Lamentamos haberlo invitado a esta fiesta. Eso es lo que está diciendo Pablo. De la misma manera como cuando una persona está llena de vino, es controlada, no sabe qué fue lo que habló, qué fue lo que dijo. Embellecedor le llaman algunos al vino.
De la misma manera dice, sucede con el Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, las palabras de Dios habla, piensa la mente de Cristo, actúa, sí, no con su carne. Ese es, digamos, lo que quiere decir el apóstol Pablo. Estoy de esta manera mostrando, queridos hermanos, que el vino en este contexto es el Espíritu, el gozo, el gozo. Ellos no podían recibir al Espíritu Santo ahí en el contexto de Mateo 9, porque el Señor Jesucristo les había dicho, el vino nuevo que es el Espíritu Santo no puede entrar bien en el odre de la religión judía. Eso no puede entrar, lo que el Señor les quiere decir en ese contexto. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. A nosotros nos puede suceder exactamente lo mismo, porque el cristiano sí que es propenso a caer a la religiosidad. ¿Cómo van las cosas, hermano? Bendecido. ¿Cómo está usted hoy? En victoria. Y al ratico empezamos a hablar y, no, hermano, la situación no cambia, esto está muy malo. Pero luego dijo que estaba en victoria, que estaba bendecido. Somos extraños, ¿verdad? ¿Se le está acabando el vino a su matrimonio? Es decir, el enamoramiento, los sentimientos y ese fuego que lo llevó a casarse con su cónyuge se está agotando. O de pronto es el servicio en la iglesia. Me toca porque es que Brian me está mirando. Así somos, así somos. Hacemos las cosas porque no, es que mañana me tocaba, pero no, mañana me toca servicio. Somos constreñidos, como dice el apóstol Pablo, por el amor de Cristo a hacer las cosas. Cuando estas cosas empiezan a suceder, que tratamos de que la religión impere antes que la vida, es porque el vino se nos está acabando. La Biblia también muestra al Espíritu Santo en forma de aceite. De aceite. Ahorita que estamos muy de moda con el ciclismo, cuando yo era adolescente y se presentaban las transmisiones de ciclismo, sucedía exactamente, bueno, les estoy hablando de hace 30 años. Entonces había el Transmóvil número 1, haga el cambio, y el Transmóvil número 1 que iba con los de la punta de la carrera, los que tienen más de 35 me entenderán. Y el otro decía, o sea, quiere decir que le entregaba el cambio para ver cómo iban los escapados, cómo iban los de la cabeza y cómo iban los de la cola de la competencia. El otro decía, ya lo hice con aceite rimula. ¿Cierto? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron del cliché? Ya lo hice con aceite rimula. ¿Usted ha cambiado aceite? El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, puede ser entristecido, puede ser apagado en ese sentido. Hay que renovarlo. Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra en el verbo dice allí, esténse, permanezcan llenándose del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Esto no es algo que lo hago una vez cada 15 días, todos los días, y sobre todo en oración. Debo estar siendo renovado. Es como un río. El Espíritu Santo también es presentado así, como un río. Así se lo presentó el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el capítulo 4. Lo presentó como un río al Espíritu Santo, como una fuente, como un río que te quitará la sed. Yo quiero de esa agua, le dijo la mujer samaritana. El Espíritu Santo es presentado. Cada capítulo de Juan es presentado al Espíritu Santo, por si acaso. Entonces, en ese orden de ideas, queridos amigos y hermanos, sería, qué rico fuera que sus hijos, que su familia, que su entorno, que las personas presenciaran un nuevo vino en su matrimonio. Yo me casé antes de conocer al Señor Jesús con Lucecita. Cuando llegamos al Señor, bueno, ella llegó, ella era creyente, ella me ha permitido decirlo en otras oportunidades. No hizo caso a mi suegra de casarse con un inconverso. Le metí espinas en los ojos. Y nosotros le decimos a las chicas en la iglesia y a los chicos, si alguien quiere saber qué es vivir una vida con un inconverso, pregúntenle a Luz Joanis lo que realmente es eso. Es algo terrible, terrible, terrible. Y bueno, damos gracias al Señor porque de alguna forma Él nos ha permitido que muchas personas que sabían que estábamos listos para divorciarnos con mi esposa, para dejarnos, han dicho, oiga, pero ¿se siente un buen ambiente en el matrimonio de ustedes? Sí, conocimos a Cristo.
Sí, y eso. Y les contamos la historia. Eso es lo que necesitamos que la gente diga. Oye, todo el mundo guarda el mejor vino. Qué rico que digan, oye, usted dejó lo mejor de su matrimonio ahora que tiene después de 15 años de matrimonio. Porque el Señor tiene reservado lo mejor, créalo. Pensé y luché mucho qué sermón dar hoy. El mensaje que yo quiero darles de forma central, queridos hermanos, es: Cristo puede colocar en su matrimonio un aroma tan único que hará que las demás personas exclamen como el encargado del banquete: hermano, nosotros tenemos 50 años de matrimonio, qué chévere. Usted necesita ser un testimonio matrimonial para sus nietos, para que sus hijos o para que la gente que no conozca al Señor se dé cuenta que sí hay un elemento diferencial en el matrimonio de los cristianos, que con Cristo la cosa es diferente. Todos sirven el primer vino, o todos sirven el mejor vino que le digan a ustedes. Ustedes cuando estaban enamorados, pero ustedes ¿cómo hicieron? El secreto, venga, le digo cuál fue el secreto. Lo siente y le da la palabra del Señor. Cristo entró. Y los sentimientos a mi esposa y a mí también se nos habían acabado. Ya no teníamos ni siquiera de vida sexual. Estoy hablando de mi testimonio. Jóvenes, acabados de la universidad. Y ya no queríamos seguir los dos. Estábamos secos, se nos acababan todos los recursos. Y Cristo hizo el milagro. Hablamos como quienes hemos experimentado esto. Y cuando los invitados que ya lleguen a su casa y vean su matrimonio, digan: oiga, pero esto es como el buen vino, ¿no es que dicen? Con el tiempo se pone mejor. El Señor Jesús tiene reservado el mejor vino para su matrimonio y está dispuesto a dárselo si usted se lo pide, y si usted se lo pide ahora, y si usted le busca ahora mismo. No hay necesidad, ahí mismo, donde está. Él es omnisciente. ¿Por qué no prueba un poco de este vino? Te aseguro que no volverá su matrimonio a ser el mismo. ¿Por qué no le dice: Señor Jesús, yo necesito también que pongas, que avives, que renueves tu Espíritu Santo en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida? Y si no soy cristiano, que usted le diga: oh Dios mío, medio entiendo lo que este hombre está diciendo y comprendo que tú dices que das un vino que se llama el Espíritu Santo. Yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo necesito. ¿Por qué no prueba un poco de eso? Le aseguro que su matrimonio no volverá a ser lo mismo, ni su vida volverá a ser la misma, así sea usted cristiano. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El versículo 11 te contesta cómo se hace. Versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese es el primer paso. La salvación es el primer milagro que debemos experimentar, como lo experimentaban esos discípulos. Yo quiero saber cuándo estos discípulos se convirtieron a Cristo. Acá se está diciendo, eran discípulos del Señor. Aquí creyeron en el Señor Jesús. Hay mucha gente que sigue a Cristo, pero no creen lo que el Señor Jesucristo dice. Después que usted experimente la salvación que Dios da, que Dios realiza en Cristo, verá milagro tras milagro en su matrimonio, en su vida, en su trabajo, en su entorno. Porque la primera persona que cambiará será usted. Los primeros que lo notarán serán sus hijos. Los primeros que lo verán serán sus padres, su madre, porque nos volvemos a gente reconciliadora. Nuestros enemigos lo reconocerán, se darán cuenta. El primer milagro es creer en el Señor Jesucristo. Repito, para usted que es creyente, ¿qué? Renuévese, aprovéchelo, saque un poco ahora, tome, hable con el Señor. Verá lo delicioso de su buqué. La gente que está en su entorno dirá: oye, ¿cómo has cambiado a pesar de que eres cristiano y te veía como tan religioso y tan apagado? Y decirle: no, es que ahora tengo un nuevo vino, he cambiado mi aceite. Nuestro querido Padre Celestial, qué bendición tan grande saber que tú y solo tú puedes hacer que un ser humano experimente la salvación solo y exclusivamente
porque cree en el Señor Jesús. Sí, parece necio para muchos. En nuestro país, Señor, en nuestro entorno incluso, hay muchas personas que le apuestan a la religión, a las obras. Entre nosotros los cristianos, Señor, tampoco es muy distinto, no es muy diferente. Quisiéramos que sucediera así, pero a veces nosotros, tus hijos, también creemos que necesitamos hacer obras para santificarnos contigo, Señor. Oh Padre, qué alegría saber, bendito Dios, que no solamente nos has dado vida nueva, que no solamente nos has dado vida eterna, que no solamente nos has permitido que seamos morada del Espíritu Santo, sino que también quieres que nosotros seamos y tengamos vida abundante, y que también seamos, Señor, reproductores del Espíritu Santo, hablar a otros, Señor, porque como en esta oportunidad el Espíritu Santo estará buscando cada momento, cada instante para glorificar a nuestro Señor Jesucristo como el único que puede dar este vino, como el único que puede transformar la exposición de tu palabra y volverla en el maravilloso milagro de nuestra salvación. Gracias, Señor, por los matrimonios de esta iglesia, por las familias que componen esta congregación. Reconocemos que las familias sin un país podrían vivir, pero los países no podrían subsistir sin las familias. Padre Celestial, gracias por hacernos volver los ojos hacia el sitio y el lugar en donde tú nos dices que comienza todo, en el matrimonio, para que por extensión nuestros hijos, nuestro entorno, es decir, nuestra familia, también pueda gozarse de ese nuevo sabor, de ese nuevo bouquet que trae, Señor, tu Santo Espíritu, ese vino nuevo de gozo y de gracia, Señor. Padre, gracias porque la forma tan maravillosa como el Señor Jesús nos ha mostrado la restauración, así debemos nosotros comenzarla. Nuestra nación necesita una restauración profunda, Señor, grande. No la harán los políticos, no la hará el dinero, no la hará la educación, ni siquiera la religión. Damos gracias al Señor por este hombre que ha estado visitando nuestro país, pero la religión tampoco es la solución. Qué privilegio, Señor, saber que lo que acabamos de leer y en donde te encontramos es la verdad y es la solución. Señor Jesús, tú eres la gran solución. Te agradecemos por este tiempo que hemos tenido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.